Sí, es que me están diciendo que empiece con la presentación, pero no sé, déjame ver cuánta gente tenemos ya conectada. No te apures, tienes 5 minutos. Yo, si fuera tú, 8:30 en punto, o sea, 8:29 das entrada, 8:30 en punto arrancas y adelante. No te preocupes, no va a ser más. Que Ari nos pidió que empecemos. Sí, yo creo que no vas a tener a la gente. No, ni siquiera veo el stream. En Facebook ya chicos estamos de en vivo. Betel, ¿ya estamos ¿Sí? en vivo? Sí, ya hay 15 personas conectadas en Facebook y 11 en Zoom. Ok. Si nos dan unos minutitos y ya lo presento para que tengamos un poquito más de gente. De verdad, estamos muy bien organizados con el tiempo. No se preocupen, 8:29 terminamos. Sabemos que está el concierto de David Brosa. 9:29 terminamos. 9:29 es el compromiso, no se preocupen. Yo aquí ya estamos todos listos. Sé que ya estamos en vivo. Estamos muy felices de estar presentando a Aarón. Y en unos minutitos ya comenzamos. Ya estamos todos listos. Sé que ya estamos. Bueno, creo que ya es momento de comenzar. Bueno, pues buenas noches a todos. Soy Olga Capón, soy la presidenta del Comité de Educación de Betel. En nombre de Comunidad Betel, estamos muy felices de presentar el día de hoy al doctor Aarón Bornovitsky Hausner. Voy a platicar un poquito de su historia y ahorita ya entramos con el tema que tenemos el día de hoy. El doctor Aarón Bornovitsky es doctor en liderazgo educativo y organizacional por la Nova Southeastern University en Estados Unidos. En el entorno empresarial, posee 25 años de experiencia en puestos directivos, trabajando en diversos países. Ha sido socio y director general en empresas dentro de grupos como Posadas, Unitec, KPMG, y actualmente es socio y dirige una empresa en el sector financiero. Adicionalmente, participa como consejero profesional de diferentes empresas y grupos educativos y es conferencista en temas relacionados con liderazgo, administración y proyectos, y del cambio, educación y planeación estratégica. En el ámbito comunitario, actualmente se desempeña como presidente del Bad Hajinuj, Consejo de Educación Judía en México, y es presidente del Comité de Capital Humano en el CDI. Asimismo, ha participado en patronatos y consejos de diversos colegios de la red judía, así como en comunidades y grupos como el CAE, Comité de Análisis Estratégico de la Comunidad, del Comité Central. Finalmente, cabe destacar que fue el fundador y creador del Festival Abima, del cual posteriormente se desempeñó como juez, director y productor ejecutivo. Le dejo el micrófono a Aarón para que se presente y nos platique un poquito de este tema. Yo te dejo, voy a cerrar micrófonos y por favor todas sus preguntas váyanoslas haciendo en el chat, tanto del Zoom como de Facebook, para poder después contestar. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Olga. Gracias. Un gusto verte otra vez, después de muchos años, y gracias de verdad a todos. Siendo las 8:29, hola. Buenas noches a todos y antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí presentes escuchando este tema tan importante y gracias a Betel sin duda alguna por la invitación y segunda ocasión que me invitan a participar en estos increíbles foros. No sé si se han dado cuenta, pero hoy es un día muy especial porque hoy se termina el periodo vacacional para muchos, ya que mañana ingresan muchos estudiantes universitarios, el bachillerato afiliado a la UNAM
y otros estudiantes en modalidad virtual. La dinámica de esta sesión se va a dividir en dos partes. Primeramente, haré una exposición sobre temas que considero relevantes con relación al regreso a clases y la visión escolar personal 2020-2021. Para que durante esta sesión, en esta primera sección, puedan ustedes escuchar, reflexionar y armar todas las preguntas que pueden tener durante esta primera parte y hacerlas en la segunda sección. Pues bien, comencemos entonces la primera sección por reflexionar sobre lo siguiente. Cada uno en tema muy particular, piensen por qué estoy en esta charla. Y pueden apuntarlo en su iPad, en alguna hoja, pueden colocarlo si quieren ahí en el chat. Piensen por qué decidieron entrar a esta charla el día de hoy. Piensen qué dudas tengo con el tema educativo, qué quiero escuchar sobre el tema y qué decisiones estoy a punto de tomar o acabo de tomar. Y entonces les voy a pedir que las anoten, como les decía, ya sea en el chat o en alguna hoja, para que les pueda ayudar durante toda la presentación inicial y asegurar, si no las respondo, pudiéramos abordarlas en la segunda parte. Bien, ahora voy a pasar a intercalar una lectura de un documento que escribí para esta sesión del día de hoy, donde les confieso que primeramente iban a hacer puras preguntas y respuestas, pero decidí hacerlo en este formato para que sea mucho más pedagógico y sea mucho más interactivo. Y por lo tanto lo voy a combinar junto con algunas láminas de una presentación que espero nos ayuden a adentrarnos a los temas, resolver varias dudas y hacernos reflexionar sobre en dónde estamos parados con relación al tema educativo y qué debemos hacer o qué podemos hacer ahora que estamos regresando al ciclo 2020-2021. Muy bien, pues empezaré entonces con la lectura del documento que les preparé. Estimados amigos todos, estos últimos días de las vacaciones de verano, que para muchos maestros, guías, educadores, directores, presidentes de colegios y líderes educativos han sido todo menos vacaciones, derivado de la particular situación que estamos viviendo por la pandemia COVID-19. Muchos de nosotros hemos leído decenas de artículos sobre la opinión de especialistas, educadores, periodistas y todo tipo de personas que publican artículos tanto en redes como en diversos medios con relación al regreso a clases. Mi caso no es la excepción y por lo tanto la decena de artículos que he leído, los podcasts que he escuchado y las conferencias a las que he asistido me han permitido forjarme un criterio y una opinión sobre el regreso a clases y mi visión sobre el ciclo escolar 2020-2021, el cual les voy a compartir. Por lo tanto, basado en lecturas, charlas y conferencias, haré mi mejor esfuerzo para compartir mi visión con ustedes en esta sesión de intercambio de ideas y opiniones. Primero, mi opinión y visión implican que nuestras decisiones sobre cómo debe de ser el regreso a clases tienen que fundamentarse en aquella opción que nos proporcione el mayor porcentaje de seguridad en cuanto a salud se refiere. Y sobre todo, habiendo tantas noticias que nos hacen pensar en una vacuna o probablemente en una cura en este ciclo calendario. He revisado y estudiado diversos modelos educativos, tomando en cuenta también uno denominado núcleos, el cual seguramente algunos habrán escuchado, incluyendo una plática particular que sostuve con el doctor Marcos Nahmad, director del Sinvestav y creador del modelo. Y sin duda les adelanto que considero este modelo tiene enormes ventajas. Sin embargo, en mi opinión, cuando grafico una matriz de salud versus beneficios educativos, siempre gana la salud y por mucho. Por lo tanto, mi visión es que debemos de iniciar un ciclo escolar trabajando de la mano juntos, los padres de familia, los educadores y los alumnos,
manteniendo los mayores cuidados posibles en una modalidad en línea y no de manera semipresencial o escalonada. Y hablaré mucho más de esto en esta sesión. Les comparto que Irma Villalpando, doctora en pedagogía y docente en la UNAM, publicó un excelente artículo el pasado 6 de agosto, en donde hace hincapié que desde que inició el confinamiento, la escuela privada enfrentó un doble reto. La forzada enseñanza a distancia, o más bien emergente en mi opinión, y les hago esta acotación porque la educación a distancia que muchos viviremos al inicio del ciclo escolar no es igual a la educación emergente, obligada y sin preparación que enfrentamos al cierre del ciclo 2019-2020. Pero regresando al artículo de Irma, este destaca el doble reto que tenemos las escuelas particulares de la forzada enseñanza a distancia, por un lado, y la disminución de nuestros ingresos provenientes de colegiaturas por el otro. Asimismo, señala que una tarea permanente de maestros y directores es comunicar a los padres de familia el error de considerar a los alumnos como clientes, cuando nuestro verdadero cliente es toda la comunidad educativa. Por lo tanto, el valor de educar escapa a cualquier cálculo económico. Inclusive, Rousseau destacó que hay oficios tan nobles que no se pueden hacer por dinero. Y ese es precisamente el caso de la educación. Por lo tanto, como conclusión de este primer tema, considero que nuestras decisiones deben de priorizar en todo momento la salud y dejar que nuestros líderes educativos tomen las decisiones educativas. En segundo punto, nuestras decisiones deben de considerar y privilegiar aspectos que beneficien a nuestra sociedad y al bienestar común, sin dejar de lado nuestro beneficio individual como personas, escuelas o instituciones. Y para explicar esto más a detalle, me gustaría adentrarme un poco a la teoría de juegos y al dilema del prisionero. Por lo tanto, me gustaría compartirles un poco sobre este tema que en lo personal me tocó estudiar a detalle cuando cursé mi maestría. Por lo tanto, les mostraré un par de videos sobre el tema. El primero es un fragmento de la película ganadora del Oscar a la mejor película del 2001, Una mente brillante, en donde John Nash tiene la idea de empezar a desarrollar la teoría de juegos y para que en el año 1994 le otorgaran el Premio Nobel de Economía. Y el segundo es la explicación del dilema del prisionero, el cual se basa en la teoría de juegos. Vamos a ver ahora el primer video, por favor. Espero que lo puedan todos escuchar bien. Nash, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. I will not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. Yeah, and those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make a drink. I don't think you said that. All right, nobody move. She's looking over here. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember the last time? Yes, that was in the history books. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends.
But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result will come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Yep, there we go. Careful, careful. Thank you. Ahora vamos a ver el segundo video donde explica el dilema del prisionero como un dilema ejemplo de la teoría de juegos. Cuando tomas decisiones, siempre piensas en tu propio beneficio. Mucho, a veces, muy poco, depende de... No importa cuál sea tu respuesta, quiero que conozcas el dilema del prisionero. Este dilema es un juego y mi versión dice así. Pancho y Pepe, cómplices del mismo delito, son atrapados por la policía y son encarcelados por separado. Un fiscal ofrece a cada uno de ellos un trato que consiste en que si delatan a su compañero, entonces recibirán a cambio una condena de menos años de prisión. Pancho y Pepe tienen dos posibilidades, delatar a su compañero o no delatarlo. La decisión que tome Pancho afectará el futuro de Pepe, y la decisión que tome Pepe afectará el futuro de Pancho. Veamos por qué. El futuro de los dos hombres se juega entre estos cuatro escenarios. Escenario número 1. Ninguno de los dos presos delata a su compañero. En este caso, cada preso recibiría solo 2 años de cárcel. Escenarios número 2 y número 3. Solo uno de los presos delata a su compañero. En este caso, el prisionero que delata a su compañero sería condenado a solo 1 año de cárcel, mientras que el prisionero que no delata a su compañero sería condenado a 10. Escenario número 4. Los dos presos delatan a su compañero. En este caso, la condena de cárcel para cada uno de ellos sería de 6 años. Ahora, menos palabras y más numeritos. Hagamos una matriz que resuma esto. Es obvio que escribí los números negativos porque en todos los casos los dos hombres reciben condena. Muchos o pocos años, pero siempre habrá cárcel. No pierdas de vista que Pancho y Pepe están incomunicados y no pueden tomar la decisión juntos. Además, este juego no es para santos. Tenemos que aceptar que cada prisionero va a querer lo mejor para sí mismo, sin importarle qué le suceda a su compañero. Entonces, situémonos en el lugar de Pancho. Su mejor decisión sería delatar a Pepe, pues en estos escenarios las condenas serían más bajas. Siguiendo este tipo de lógica, es de suponer que Pepe piense lo mismo y delate a Pancho. Conclusión. Pancho y Pepe se delatan mutuamente y la condena de cárcel sería de 6 años para cada uno. Ahora imaginemos que ninguno de los dos se hubiese delatado. En ese escenario reciben el mejor beneficio para todos, no hay discusión. Las condenas habrían sido menores, tan solo de 2 años. Pero no lloremos sobre la leche derramada y lo más probable es que Pancho y Pepe se hayan delatado mutuamente. Esta situación de Pues muy bien. En conclusión, debemos de tomar decisiones pensando en nosotros, pero también en los demás como una sola comunidad, como ya vimos, para obtener el mayor beneficio. Como pudieron observar, tomar decisiones basadas en la combinación del bienestar personal y el de la sociedad
trae mayores beneficios que privilegiar únicamente nuestro bienestar personal o el de nuestra institución antes que el de nuestra comunidad educativa. El tercer tema que les voy a comentar, me gustaría abordarlo abiertamente, que es el tema de las colegiaturas y las finanzas de las escuelas. Para ello, es importante entender que en el ámbito nacional hay 30 millones de alumnos, de los cuales el 45% no tienen un dispositivo como una computadora o un dispositivo similar para tomar clases en línea. Y es por ello que el gobierno decidió por la solución de la televisión. Este tema pudo haber sido muy criticado, pero es importante conocer las cifras y nuestra realidad nacional. Asimismo, 3.9 millones sí tienen la posibilidad de estudiar en línea. Por lo tanto, cuando escuchemos las noticias y emitamos nuestras críticas, tengamos en cuenta el entorno nacional, así como el de las escuelas privadas y, obviamente, la realidad de los colegios de nuestra comunidad. A continuación les voy a compartir unas láminas con relación al rol de la Secretaría de Educación Pública en el entorno de lo que es la educación de México. Primeramente les comparto que en México, como muchos saben, la educación es obligatoria a partir de los 3 años. Somos de los pocos países en el mundo que es obligatoria desde preescolar a partir de los 3 años. En la mayor parte de los países es obligatoria a partir de los 6 años o lo que se considera la educación primaria. Y lo que dice la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del año pasado, es lo siguiente. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas. También en México, la SEP regula la educación desde preescolar. Y les comento esto por varias de las preguntas y solicitudes que he tenido con relación al tema de los kinders que vamos a estar abordando durante esta presentación. La SEP entrega las autorizaciones o reconocimientos para impartir educación desde preescolar. Los planes de estudio deben de incluir como mínimo los señalados por la SEP. Si algún colegio, algún kinder, algún preescolar o primaria desea agregar a lo que es el sistema de la SEP, lo puede hacer solicitando la autorización necesaria y teniendo con ello lo que sería la revalidación de validación oficial de la Secretaría de Educación Pública. Y lo que dice en el Diario Oficial con relación a este tema es: la SEP determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana de la educación desde preescolar. Bien, ¿qué concluimos con esto? Si alguien decide estudiar algún grado como preescolar, en este caso es kinder, fuera de una escuela con autorización y reconocimiento de la SEP, tendrá que tramitar su reconocimiento escolar para integrarse al sistema educativo. Y al día de hoy la SEP no ha otorgado ningún permiso para iniciar de manera presencial, escalonada o semipresencial a ninguna escuela, incluyendo la parte de preescolar o de kinder. Con relación a los datos de las colegiaturas y las finanzas de nuestras 3 escuelas de la red judía, les comparto los siguientes datos para que también los conozcamos todos. Muy bien, hoy tenemos 13 colegios afiliados al Bada Jinuj, que realmente son los que pertenecen a la comunidad. Y reiteramos que para poder pertenecer al Bada Jinuj, básicamente son 2 criterios. El primer criterio es que sea una escuela de la red judía, una educación judía, y la segunda es que no sea un negocio. Quiere decir que sea una institución dentro de la comunidad. Y con eso puede pertenecer al Bada Jinuj, y tenemos 13 colegios. Tenemos alrededor de 10,000 alumnos aproximadamente. El precio promedio de colegiaturas en primaria, como saben, la colegiatura en kinder, que es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, va variando. En promedio de los 13 colegios, la colegiatura en primaria está del orden de 13,000 pesos. En Bada Jinuj contamos con los datos de los 13 colegios, año con año, de todos los grados.
Los precios son similares a los colegios como el colegio alemán, el Peterson, el Eton y el irlandés. Los precios son superiores, más o menos en 15% son superiores los nuestros, a otros colegios como el Williams, el Liceo, Cedros, y son inferiores a colegios como el americano y el Green Gates. Inclusive podrían llegar a ser hasta el 70% más elevados, adicionalmente a las cuotas de inscripción, que más o menos podrían estar en el orden de 85,000 pesos, datos enviados para el ciclo escolar 2019-2020. Las becas que entregamos en nuestras escuelas, en los 13 colegios, cada una es distinto. En promedio, tenemos becas tanto para las personas como el monto que entregamos del orden del 25% del 100% de las colegiaturas y del 100% de los alumnos. La meta y lo que estaba planteado era otorgar un promedio de un 10%, tanto en personas como en monto. Es muy importante entender que la visión educativa de los 13 colegios es que ninguna persona de la comunidad se queda sin educación formal en una escuela de la red. Y el tema que tenemos en las partes de finanzas es que nuestro personal, todas las personas están en la nómina versus nuestros alumnos, tiene una relación aproximada de 4:1. Quiere decir, tenemos 4 alumnos por cada persona que esté en nuestra nómina, cuando realmente este número es muy elevado en cuanto al número del personal que tenemos. Quiere decir, el ratio que manejamos de 4:1 debiera de estar más cerca a un 10:1 como una mejor práctica. Si no nos vamos a la mejor práctica, podríamos andar hablando de un 6, un 7:1. Y por lo tanto, también es importante entender que nuestros costos y gastos, al igual que en el sector educativo, cuando no se paga renta, hoy la mayor parte de nuestros planteles educativos tienen su predio propio, su escuela propia, no tienen que pagar renta, en su mayoría, no todos, y entonces el gasto del personal más o menos es del 65%. Estos datos es importante conocerlos cuando uno emite criterios, opiniones y sobre todo, toma de decisiones para la familia. Muy bien. Preparé esta lámina que nos ayuda a entender lo que serían mitos y realidades en el tema de las colegiaturas y las finanzas. Muy bien. El primero es: las escuelas operan en números rojos. No es cierto. Sí tenemos escuelas en números rojos, sí, y tenemos escuelas que no están en números rojos. ¿Y las escuelas ganan mucho dinero? No. Es importante entender que las 13 escuelas de la red son entidades comunitarias y no lucrativas. Esto es muy importante, porque al final de cuentas la forma en la cual operan nuestros 13 colegios es entregar una educación judía a todas las personas de la red que así lo soliciten, y al final de cuentas no pueden lucrar. Mas no por ello quiere decir que todo está en números rojos. Hay escuelas que llevan una administración y finanzas muy adecuada y que cualquier remanente, cualquier dinero adicional, lo reinvierten en programas educativos o en cualquier reinversión que así lo decidan las autoridades del colegio. Y entonces, ¿tenemos algún problema al respecto en los colegios con la parte de las finanzas? ¿Podríamos realmente como familias pagar menos? Claro que los colegios podríamos ser más eficientes. Siempre se puede ser más eficiente. ¿Qué podríamos hacer? También podríamos pagar mejores sueldos a los docentes. Si bien el docente es un trabajo que no está del todo bien remunerado, dentro de la comunidad judía de nuestros colegios, claro que pudiéramos dar mejores sueldos a los docentes. Pudiéramos también al mismo tiempo pagar menos colegiaturas, sí, si logramos ser más eficientes, y vamos a platicar de eso. Pero para ello necesitamos generar más sinergias. Sinergias entre los colegios, sinergias entre las comunidades, sinergias entre las familias. Se ha hecho un extraordinario trabajo a nivel comunitario en los últimos meses, años, etcétera, de consolidación. Ahora, en el ámbito educativo, tenemos que hacer lo mismo, inclusive con las familias. Ejemplo, si yo necesito mucho personal para cuidar a mi hijo en la escuela, en lugar de nada más la parte educativa, eso nos cuesta más. Y son de las sinergias que tenemos que ir haciendo. Y también necesitamos empezar a pensar en ciertos servicios compartidos, como la parte administrativa, disminuir servicios no educativos, como pudieran ser en algunos colegios el número de cuidadoras, nanas, ayudantes, administración, comedores. Tenemos que buscar que la mayor parte del gasto sea enfocado a la parte del salón de clases en la educación, y pues obviamente esto lo que nos llevaría
es hacer estructuras organizacionales más planas. Y eso sí nos llevaría, obviamente, a poder pagar menos, pero eso nos va a llevar tiempo y necesitamos el apoyo de todos para que eso realmente ocurra. Bien, voy a continuar con la lectura. Ahora que ya conocemos los datos financieros relacionados a la educación de nuestras escuelas, sin dejar de lado la importancia que sin duda tienen otros temas muy importantes, como el pedagógico, el de impartir una educación judía sionista dentro de nuestras comunidades, incluyendo los aspectos de identidad y los valores judíos en los que se sustenta nuestra educación. En cuanto a las finanzas de las escuelas en América Latina, me parece que es el tema más apremiante que estaremos enfrentando en el futuro próximo, que ya nos llegó. Sin duda, no es el más importante, pero sí el más apremiante. Asimismo, me parece que un aspecto fundamental de las finanzas de nuestras escuelas es que probablemente los escenarios, las proyecciones, lo que los diferentes directivos y líderes y patronatos trabajaron, se queden cortos. Comparados con la problemática que realmente se puede avecinar. Y entonces, la pregunta que debemos hacernos es si realmente estamos haciendo suficiente y nos estamos preparando de manera adecuada para esos escenarios pesimistas y estresados. Y por ende, si estamos actuando en congruencia y en consecuencia. Y claro, pensando primero en nuestra comunidad que en nuestras prioridades individuales que ya analizamos y explicamos no son la mejor opción. Hace un par de meses todavía pensábamos que la contingencia estaba cerca de terminar y que había una alta probabilidad de regresar al inicio del ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial o al menos escalonada o semipresencial, evitando mayores pérdidas financieras. Hoy, la fecha de regreso de manera presencial es incierta y por lo tanto, también el pago de colegiaturas de muchas familias. Es por ello que los que pueden pagar deben garantizar la continuidad y sustentabilidad de nuestras instituciones, evitando con ello un posible colapso de nuestras instituciones educativas. Aarón, perdón, te tengo que interrumpir un segundito. Al parecer hubo un problema técnico con la página de Facebook y se cortó la transmisión. Entonces, nos van a comenzar con otra. Nada más necesitamos una disculpa a todos. Al parecer hubo un tema con los videos, no sabemos, lo están checando. En unos minutitos me van a avisar porque van a empezar de nueva cuenta la transmisión en Facebook. Se sigue viendo en Zoom y se sigue viendo en YouTube, pero la plataforma de Facebook era la que más gente tenía conectada. Entonces, dame un segunditito, me están avisando para poder tener la continuidad con los que se perdieron en el camino. Sé que tenemos el tiempo contado, pero no contábamos con este problema técnico. Voy a volver a checar si ya en Facebook estamos de regreso. Y si no, lo que va a suceder es que esta se va a quedar grabada y la gente la va a poder ver después. En Facebook ya estamos en vivo otra vez. ¿Ya estamos en vivo otra vez? Perfecto. Sí. Te dejo de nueva cuenta con los micrófonos y gracias a todos por su paciencia. Gracias a ti, Olga. Esto pasa y es parte de la resiliencia que todos tenemos que tener. Voy a continuar retomando nada más esta frase. Hace un par de meses todavía pensábamos que la contingencia estaba cerca de terminar y que había una alta probabilidad de regresar al inicio del ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial, evitando mayores pérdidas financieras. Hoy, la fecha de regreso de manera presencial es incierta y, por lo tanto, también el pago de colegiaturas de muchas familias. Es por ello que los que pueden pagar deben garantizar la continuidad y sustentabilidad de nuestras instituciones, evitando con ello un posible colapso de nuestras instituciones educativas. Asimismo, cuando realizamos nuestros pronósticos financieros del ciclo 2020-2021, consideramos un número de meses de colegiaturas a precios descontados, un mayor número de becas y un pequeño número de bajas. Hoy, esa realidad ya cambió
y ya hemos dado descuentos mayores a los que anunciamos hace un mes. E inclusive, como colegios, hemos dado promociones en grados como el kinder, previendo que muchas familias no querrán inscribir a sus hijos en los grados de preescolar al inicio del ciclo escolar, al no sentir un valor agregado en su educación. Esta racionalidad errónea, desde mi punto de vista, la seguiremos explorando en esta sesión. La competencia entre nuestras escuelas es probable que se haya incrementado. Si bien convivimos y nos compartimos ideas y datos más que antes, dado que estamos entrando en una situación de supervivencia financiera y lo que considerábamos un obstáculo, hoy se está convirtiendo en un elemento de supervivencia y nos puede obligar a actuar erróneamente de manera desesperada y en modo de supervivencia que en ocasiones es egoísta. Por ello, los exhorto, los invito a no tomar decisiones aceleradas, precipitadas o individuales. Como dijo el historiador israelí Yuval Noah Harari recientemente en el mes de mayo en un correo dirigido a la UNESCO, y lo ha reiterado en distintas conferencias que ha impartido durante la pandemia, y dice así: si recurrimos a la solidaridad y generosidad, tendremos la convicción de que podremos superar la crisis e incluso salir mucho más fortalecidos. Asimismo, reitera que la solución está en el trabajo conjunto y en equipos de las diversas instituciones y naciones. Por lo tanto, esta conferencia pretende apoyarnos a conocer y reflexionar sobre la visión que debemos de tener en este regreso a clases. Por último, en cuanto al tema financiero, me gustaría compartirles que este último mes hemos pasado de creer y pensar que nuestro problema financiero era manejable a tener dudas de nuestra viabilidad financiera en el futuro cercano, y por lo tanto debemos ahora cuestionarnos si no debemos de pensar y actuar realmente diferente bajo escenarios mucho más estresados, como ya comenté, y de manera más extrema, como una sola comunidad educativa, tomando acciones hacia el futuro inmediato, como las siguientes. Pensar en que este regreso a clases en el ciclo escolar 2020-21 tengamos que reducir gastos al máximo, inclusive reducir gastos importantes y solo dejar los esenciales. Contar con estructuras organizacionales mucho más planas, compartir maestros entre escuelas, compartir procesos administrativos y operativos, unificar cuotas, incluyendo las colegiaturas y descuentos a precios descontados como una sola comunidad educativa. Pensar y actuar como un solo sistema judío educativo o subsistemas que nos permitan mantener nuestra educación judía y nuestra educación sionista del siglo XXI. Y finalmente, bajar las colegiaturas sustancialmente en un futuro como un solo sistema o subsistemas y no descontarlas de manera individual por escuela, dando un mensaje de competencia y desesperación más que de apoyo a nuestras familias. Me parece que nuestra realidad como comunidad educativa judía se vislumbra muy compleja y por lo tanto es indispensable actuar como equipo y como una sola comunidad, incluyendo a los padres de familia, los líderes educativos y los líderes comunitarios. Sin embargo, mientras estas acciones se dan, el apoyo y confianza de todas las familias de la comunidad se vuelve todavía mucho más importante y relevante hacia sus instituciones actuales educativas. Como tema número 4, ahora me gustaría abordar el tema de la modalidad de regreso a clases, empezando citando a Isauro Blanco, conferencista, asesor y director pedagógico en España y América Latina. Isidoro publicó en su blog el pasado 4 de agosto que durante el confinamiento, al cierre del ciclo escolar 2019-2020, una idea muy difundida era terminar adecuadamente el programa, el ciclo escolar. Y esta frase estaba relacionada principalmente a temas académicos. En otras palabras, a los contenidos que enseñamos en las diversas escuelas. Sin embargo, agrega Isauro, la educación no es un lugar, es un proceso social. Por lo tanto, también argumenta Isauro, los padres necesitan confiar en su aliado educativo principal, que es la escuela, y dejar que las decisiones sobre la educación las lidere la escuela. Es por ello que tomar decisiones de no inscribir a un niño por temas financieros o cambiarlo a un colegio que decidió sí abrir de manera presencial en alguna modalidad
deberíamos de consultarlo primeramente, justamente con los líderes educativos de nuestro colegio, en el que terminamos el ciclo 2019-2020 y en los que realmente confiamos. Finalmente, en este cuarto tópico sobre las modalidades de regreso a clases, les comparto las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de modalidades de regreso a clases, podemos tener varias. Una modalidad en línea tiene muchas ventajas y tenemos que entenderlas, y vamos a platicar más adelante. Lo que ocurrió al cierre del ciclo escolar, les comentaba que no fue una educación en línea, fue una educación emergente con todos los asegúnes que ya les compartí. Pudiéramos regresar de manera semipresencial, pudiéramos regresar de manera escalonada, o bien, cuando sea prudente, de modo presencial, o por núcleos, como ya les compartí, o bien haciendo una escuela en casa. Pero, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de estas modalidades? Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que la escuela habla de competencias y de contenidos, y que mucho de lo que realmente ocurrió al cierre del ciclo escolar estaba enfocado en los contenidos, y que realmente la educación es una transformación para nuestros niños y jóvenes, y que realmente las competencias que pueden adquirir y que van a adquirir al inicio de este ciclo escolar, si bien pueden estar rezagadas en temas de contenidos, pueden verse fortalecidos en los temas de competencias. Pero más importante que todo ello es que nosotros pongamos por delante la salud y trabajemos sobre las competencias y contenidos. Y si durante varios meses tendremos que estar rezagados en los contenidos, son temas que seguramente vamos a poder seguir adelante. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces confundimos estas modalidades de regreso a clases con modelos educativos dentro de nuestra comunidad. Las modalidades o formas de estudio no son estos modelos educativos, son las formas de enseñanza. Dentro de la comunidad tenemos algunos modelos educativos. Tenemos la educación tradicional, en los colegios ortodoxos tenemos la educación religiosa, la cual tiene su forma de enseñanza particular. En algunos colegios trabajamos por proyectos, en otros metimos sistema Montessori y en otros han adoptado un método o una filosofía Reggio Emilia. Sin embargo, hay muchos otros modelos de aprendizaje. Está el modelo Pierre Fauré, método de caso, Waldorf, la pedagogía Pikler, el sistema Maraberry y otros más que pudiéramos tener toda una sesión para platicar ventajas y desventajas. Pero lo importante de entender es que dentro de la comunidad, la diversidad, como pueden ver, no es que sea muy amplia, ni incluye todo tipo de escuelas para todo tipo de niños. Por lo tanto, el reto de seguir fortaleciendo nuestras instituciones educativas dentro de nuestra comunidad es vital. Y si nosotros tomamos decisiones individuales donde empezamos a buscar alguna fragmentación en alguna o un trabajo en una escuela donde no nos beneficia a todos, nunca podremos avanzar en incorporar diferentes modalidades que nos pudieran ayudar a todos. Y con ello les quiero compartir esta fotografía que salió en Expansión justamente en este mes, donde dice aulas con rezago y desigualdad, el costo del COVID-19 en la educación. La epidemia por el virus SARS-CoV-2 tendrá impactos en los estudiantes en cuanto vuelvan a las aulas y hasta su vida adulta. Serán la generación del COVID. No tendrán impactos negativos únicamente. Hay muchos impactos positivos y ahí es donde tenemos que confiar en nuestros líderes educativos, en nuestras instituciones para todo lo que estamos haciendo. Voy a continuar con la lectura. Finalmente, me gustaría concluir con los temas del kinder y la importancia de la red judía en la pandemia. Para ello, les presento algunas ideas en la siguiente lámina. El kinder en la pandemia y la importancia de una escuela de la red judía en la pandemia. Y aquí básicamente voy a poner algunos temas. Elegir un kinder fuera de la red escolar, ¿qué indicaría? Y son tópicos. Indicaría aumentar riesgos de contagio, desestabilizaría la red educativa de la comunidad, falta de confianza a los líderes educativos que elegí al inscribir a mi hijo y por ello puedo pensar en algún kinder fuera de la red, obtener un beneficio en el corto plazo versus el largo plazo, como se explicó en esta sesión. Si el problema es financiero, ya lo hablé con los líderes del colegio y no me apoyaron.
Y entonces los temas anteriores son frases de reflexión para realmente apoyarnos a todos nosotros a nuestra correcta toma de decisiones, que realmente no es nada sencillo. Es claro que la educación en línea para los niños de kinder está siendo muy compleja. Y es por ello que con más razón debemos de confiar en los expertos en educación, que a diferencia del ciclo escolar anterior, ahora están más preparados y han entendido que un niño pequeño no puede aprender a distancia si eso fuera todo lo que incluiría su educación. Y es por ello que cada líder educativo de cada colegio se ha preparado para darle lo mejor a cada niño de kinder y mantener o iniciar ese vínculo que tanto requiere. Iniciar cuando estamos hablando de los de recién ingreso. El vínculo en la educación es fundamental. El buscar que vamos a hacer algún cambio por algún tema temporal es un tema que pudiera afectar de mayor manera, obviamente, a nuestros niños y jóvenes. Para pasar a la sección de preguntas y respuestas, cierro con algunos aprendizajes de un extraordinario libro de estudio denominado El efecto estrés, de Henry L. Thompson. Prácticamente dice así: un buen líder, y cuando hablamos de líderes hablamos de padres de familia, directores, directoras, maestros o maestras, guías, educadores, educadoras y líderes educativos. Un buen líder, dice Thompson, toma decisiones justamente durante momentos difíciles. Asimismo, nos comparte que las buenas decisiones no son únicamente consecuencia de la buena suerte. Son el resultado de que un líder supo tomar decisiones, buenas decisiones, en muy malas condiciones. Y este buen líder sabe tomar esas buenas decisiones en momentos de estrés. Pero para ello deben de ser intuitivas y racionales. Debe de realmente estar trabajando con la gente que la rodea, especialista en el tema. Y por último, liderar puede ser una actividad estresante, como muchos de ustedes están viendo hoy al tomar estas decisiones. Es por ello que se deben de tomar basadas en nuestros valores, como lo compartimos hace rato en el tema de la salud, y con el equipo adecuado. Para finalizar, agradezco este foro que nos permite pensar, reflexionar y compartir, pero sobre todo prepararnos para tomar las decisiones adecuadas sobre el regreso a clases 2020-2021, ya que considero que es indispensable generar sinergias y recibir el mayor apoyo de todas las personas que nos puedan ayudar en este reto que tenemos enfrente, muy, pero muy cerca de cada uno de nosotros. Muchas gracias y adelante con las preguntas, por favor. Gracias, Aarón. Pues bueno, la primera que tenemos: si quiero sacar a mi hija de kinder grande y traerle una maestra presencial, ¿pasa algo con la SEP? Bien, la respuesta concreta de la SEP es, lo que pasa es que kinder grande, como ya expliqué, es parte del sistema escolar. Por lo tanto, si uno decide sacar a un niño en cualquier grado de preescolar, en este caso kinder grande, necesita, cuando uno regrese, tener ese certificado de kinder grande, si no, no podría entrar al tercer año de preescolar, que es preprimaria. Entonces, a donde uno vaya, necesita uno tener ese certificado. Eso desde el punto de vista de la SEP. Hay otro comentario aquí: al unificar o buscar unificar, se pueden perder los principios, visión y misión que le da la personalidad a cada escuela y hace atractivo a las necesidades de las familias. ¿Cómo se puede unificar la esencia de cada colegio? Gracias, es una excelente pregunta. En mi opinión personal no hablo de unificar el sistema educativo o juntar o unificar escuelas. Esa no es mi visión. Mi visión es que hay que unificar procesos, hay que unificar actividades, hay que buscar la manera en la cual nos hacemos más eficientes. Y de la misma manera, justamente entender cuál es el diferenciador que hay en cada colegio. Y esa es la esencia. Una de las grandes riquezas de nuestra comunidad es justamente la variedad y debemos de mantenerla. Por eso explicaba yo cuáles son las modalidades, cuáles son los sistemas que de alguna manera hay en la comunidad. Entonces, lo que debemos de hacer es trabajar en conjunto, ver cuáles son las sinergias que debemos de generar, más no por ello el decir vamos a juntar y perder la gran riqueza que tenemos en la comunidad.
Gracias, Aarón. Extraordinaria presentación. ¿Qué opciones existen para crear sinergias? Gracias. Ojalá quien haya preguntado se incorporen las sinergias. Existen muchísimas, muchísimas acciones. Voy a empezar con el tema de las familias. Primeramente tenemos que entender como familias que en un momento tan particular como el que estamos viviendo, por eso quería yo hablar del dilema del prisionero y teoría de juegos, porque lo primero que tenemos que hacer para generar sinergias es asegurar que nuestras instituciones, que con tantos años y tanto esfuerzo de tantas generaciones han construido, necesitamos buscar fortalecerlas, mejorarlas, transformarlas, más no destruirlas. Entonces, cuando uno opta por sacar a un niño de la red escolar, en ese momento estamos destruyendo. Somos una de las únicas comunidades a nivel mundial donde más del 95% de nuestros niños y jóvenes de edad escolar, de 3 a 18 años, asisten a una escuela judía. Eso no lo podemos perder. Si yo decido en el corto plazo retirar a mi hijo de kinder, lo que está ocurriendo es que les tengo que decir a la escuela qué vas a hacer ahora con toda tu infraestructura de kinder, empezando con tus morim y morot, con tus maestras, etc. Tengo que privilegiar, ¿y qué es lo que debo de hacer? Necesito trabajar junto con la escuela y confiar en los líderes educativos y dejar a mi hijo en kinder. Por eso también les expliqué la diferencia que vivimos como educadores, como líderes educativos y como padres, previo a la terminación del ciclo escolar, donde no fue una educación en línea. Tener a un niño de kinder conectado en línea 40 minutos es demasiado. Y entonces como padres decimos, ¿para qué voy a pagar el kinder? Porque el vínculo que tienen que ir haciendo con sus maestros, morín y morote, es muy importante, por una parte, aunque sea un poco tiempo. El trabajo de los padres es fundamental. La educación se fundamenta en el trabajo de la familia, los padres, la escuela y el alumno. Si nosotros vemos las educaciones como la que hay en Finlandia, que han elevado muchísimo su calidad, es porque el involucramiento de los padres es fundamental y ahora tenemos esta gran oportunidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos seguir confiando en nuestras instituciones educativas, seguir teniendo a nuestros hijos de kinder en las escuelas, buscar cómo apoyamos de la mejor manera, porque siendo realistas, si todo lo que leemos en las noticias, donde las probabilidades de tener alguna cura o una vacuna fueran durante este ciclo calendario, estamos hablando de pocos meses. Por lo tanto, me parece ser que tenemos que ir trabajando en conjunto, como lo han marcado nuestras autoridades en la comunidad. ¿Qué podemos hacer como familias? Seguir confiando y dejando a nuestros hijos dentro de los colegios. Si necesitamos alguna ayuda, solicitarla. Muchas veces no es fácil solicitar alguna ayuda, pero en este caso es obligatorio solicitarla antes de tomar una decisión que pudiera afectar a muchos. Como comunidades y como colegios, trabajar lo más posible en conjunto, generando estas sinergias. Eso es lo que podemos hacer. Espero haber respondido. Gracias, sí. Tenemos una pregunta justo relacionada al tema de kinder. ¿Qué opinan de juntar pequeños grupos de 3 a 4 niños para que se les dé regularización presencial y clases presenciales con el fin de que no se atrasen, especial en kinder? Bien, es un tema de los cuales también abordé. Cuando hablamos de juntar 3, 4 niños, que es justamente el modelo que presenta Núcleos, y alguien que me quiera escribir, le mando yo la presentación del doctor Marcos Nahmad. Lo que realmente ocurre cuando juntamos con algún tutor, alguna guía, alguna maestra o maestro a niños, es que sin duda alguna estamos elevando el nivel de riesgo de salud, el riesgo de contagio. Eso es inevitable. Y entonces la pregunta que nos hacemos, que explicaba yo, es, hagamos una matriz. ¿Qué beneficio tengo educativo versus qué problema tengo de contagio? Y mi visión muy personal es que con la salud no se juega. Y entonces, si el día de mañana tenemos algún problema de salud, de contagios y mucho más allá, por haber tomado esas medidas, entonces vamos a decir estuvo mal. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en otras partes del mundo, justamente hoy salió en varios periódicos, entre ellos el Excelsior, podemos leer qué es lo que hicieron o están haciendo países en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. No hay un solo modelo que esté funcionando. Por lo tanto, yo pienso que juntar a 3, 4 o 6 niños con un tutor o apoyo, tenemos que entender el riesgo de salud que eso está conllevando. Y no podemos decir que no se está aumentando. Claro que hay algunos índices de aumento. Y entonces en la matriz
decimos, ¿qué beneficio tengo contra el riesgo de salud? Y ahí es donde nos atoramos y es muy difícil responder. Por ende, mi visión es que no debemos de hacerlo. Mi visión es que tenemos que mantenernos con lo que el colegio nos indique. Ahora, el estar trabajando con kinder, hay que entender que va a tener muchos beneficios el trabajo en casa. El tener a una tutora o alguna persona y juntar varios niños, tenemos que entender cuáles son las ventajas en las competencias, no tanto en los contenidos. Y sí es probable que los niños de kinder grande, del ciclo pasado y de este ciclo, que normalmente por el desarrollo humano y mental de los niños, donde ya empiezan a leer y escribir desde que están en preescolar, lo vamos a ir viendo en primero de primaria, como ocurría antes. Yo creo que nos vamos a tener que ir adaptando a ello, pero hoy día el pensar en incrementar nuestro nivel de riesgo es una decisión que cada familia, cada padre de familia tendría que tomar. Sin embargo, es muy difícil cuando no tenemos la claridad del porcentaje de riesgo el cual estamos tomando. Por eso yo pienso que con los meses que nos pudieran quedar de este año calendario de aquí a diciembre y con la cantidad de información que se genera que pudiéramos tener alguna cura, alguna vacuna, yo no me iría por ese modelo. Yo confiaría en el tema del trabajo en línea con los papás, de las actividades en competencias y no metería el factor de riesgo en la ecuación. Esa es mi opinión personal, pero no es un tema científico y por eso el modelo de núcleos, donde nos habla de 4 personas, 4 niños en primaria, junto con un maestro tutor, sí, incrementa el riesgo en el tema de salud y contagio. Y ahí es donde la decisión se vuelve muy compleja. Hay un tema aquí que están tocando mucho y es el tema económico. El tema de que no van a pagar cierta cantidad por tener a los niños en un Zoom y que realmente hay familias que obviamente están pasando por momentos difíciles. ¿Cómo hacer para que se nivele lo que las escuelas están ofreciendo versus lo que las familias estamos pagando? Bien, en mi opinión personal, lo que las escuelas decidieron hacer hace pocos días no está bien, que fue bajar la colegiatura de manera muy importante en varias escuelas en kinder. Y voy a compartir por qué no está bien. No está bien porque les compartí que el mayor gasto son los sueldos. Y la familia que está dando clases, la morá, el moré, el maestro, la guía, tiene que seguir recibiendo un sueldo. No sé si ustedes saben, pero hacer una clase bien en línea, no importa para quién, lleva 5 veces más tiempo que una presencial. Claro, cuando simplemente me conecto y le doy la misma información no pasa, pero eso no es educación en línea, es lo que yo decía, es una educación emergente. En el tema de kinder, lo que yo sugiero es que hablen con los colegios. Si nosotros nos viéramos como un solo sistema, como platicaba yo y planteaba yo el modelo de teoría de juegos, si todo mundo que dice por una conexión en Zoom no voy a pagar, se acerca a su colegio y trabaja con su colegio, tendríamos armonía mucho mayor. Pero el decir yo no voy a pagar, el tema prácticamente está ¿qué pasa del otro lado? Y lo que pasa del otro lado es que entonces a ver la escuela cómo le hace. Y entonces cuando ya regresemos a modo presencial, vamos a querer la misma calidad en el kinder que teníamos antes. Oye, pero espérate, si recortamos gastos, si recortamos personal, ahora hay que volverlo a contratar. Y todos sabemos que para un profesor, una maestra, una guía, alguien en una escuela pueda volver a engancharse, lleva tiempo. Entonces, yo creo que cualquier persona que tenga pensado que lo que está recibiendo en el kinder no es con base en lo que corresponde a la parte financiera, hable con sus colegios. Nosotros como Bada Jinuj nos reunimos prácticamente cada semana los 13 presidentes de los colegios y cada 2 o 3 semanas con los directores generales. Y hablamos de estos temas. No hay un solo colegio de la red que se esté negando a apoyar a la familia que lo solicite. Y siempre comentamos, es que muchas familias no se acercan, simplemente retiran a su hijo. Esa es la parte que tenemos que cambiar. Ahora, lo que estamos pagando en la colegiatura de kinder, en mi opinión, tenemos que ver lo que no es la hora de Zoom la que estoy pagando. La educación es mucho más que eso. La educación es ese vínculo. ¿Cuánto cuesta la cultura que me da la lectura de un libro? No lo que pagué.
Por eso trataba yo de explicarles cuando leí la frase de Rousseau, no tiene precio lo que paga uno por la educación. Y puede sonar muy filosófico y teórico, pero si realmente lo entendemos y lo aplicamos, lo que vamos a hacer en estos meses, si actuamos de manera correcta, inscribimos a nuestro hijo en kinder, pagamos la colegiatura y los que no podamos, hablamos con la escuela, vamos a dejar que nuestro sistema se mantenga. Nosotros como Bada Jinuk pertenecemos a varias asociaciones educativas, a nivel nacional con otros colegios privados multiculturales y a manera de Latinoamérica, Israel, España, donde vemos qué están haciendo otros colegios y están sufriendo este mismo tema. La gran ventaja que tenemos como comunidad judío-mexicana es que estamos unidos y el 95% de nuestros niños y jóvenes asisten a la escuela. Por lo tanto, yo de veras los invito y los exhorto, no saquen a sus hijos del kinder en la escuela. No vean que lo que están pagando es esa hora de Zoom. Están pagando porque su hijo tenga una educación prolongada de la calidad que necesitamos. Sí, hay mucho que mejorar, pero no lo vamos a mejorar si ahora tenemos que resolver lo que se nos va rompiendo. Esa es mi opinión. Aarón, nos vamos a tener que despedir de Facebook porque tenemos la repetición del concierto de David Brosa. Si tienes unos minutitos más, nos quedamos acá por Zoom y creo que la transmisión en YouTube se sigue. Para poder terminar nada más, hay muchísimas preguntas, hay muchas felicitaciones. Solamente tenemos que cerrar la transmisión en Facebook para continuar. No se pierdan el concierto de David Brosa. Esto se queda grabado. Lo pueden ver después en todas las plataformas de Betel, en YouTube, en Facebook. Lo vamos a tener en unos días ya para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, si estás de acuerdo, nos despedimos por el momento de la transmisión de Betel. Les agradecemos muchísimo. Se conectaron muchísimas personas. De verdad estamos felices de esta contribución que nos estás dando y agradecemos a todos por haberse conectado. Aarón, muchísimas gracias. Igual continuamos unos minutitos más para cerrar con las preguntas. Y comento, Olga, que ahí está mi correo, tanto personal como de Bada Jinuk. El día martes me invitaron a una conferencia similar en la comunidad Maguen David y al final de cuentas puede haber todas las pláticas y conferencias que deseen para que tomemos todos las mejores decisiones. Gracias, Olga, por la transmisión en Facebook y claro, con mucho gusto aquí estoy para todas las preguntas que deseen y comentarios. Sí, nos seguimos, ya nos van a cortar de Facebook, pero nos seguimos acá por Zoom porque de verdad es